tenemos tanta data, pues, porque muchas veces no y tienen que ingresar data a su celular o a su, sí, a su celular para poder dar las clases. Entonces, a través del aula virtual, nosotros les cargamos todos los documentos, inclusive y los foros, porque la participación de los foros, hay participación en foros, hay participación también en chat, que todavía no lo hemos hecho, pero en los foros ya todavía pueden hacer el foro, participar en el foro de presentación, donde ustedes se presenten. Eso es durante, imagínense, eso no se va a restringir, eso va a ser a un cierto periodo, va a ser durante todo el semestre que ustedes pueden hacer su presentación. Ya casi todos lo hicieron. Luego hubo un foro donde se les hacía 3 preguntas. Entonces era un foro donde ustedes iban a interactuar entre ustedes, a discutir sobre todo la parte introductoria del curso, la importancia de la química inorgánica, cómo ustedes evidenciaban. Tenemos el uso de la química inorgánica en lo que es en el diario qué hacer, tenemos de los hombres, y todo eso es una discusión. Ya eso cerró. Eso cerró el sábado pasado, creo, ¿no es así? Cerró. Ahora ustedes tienen pendiente 3 trabajos. Tienen pendiente una investigación. Una investigación y que tienen que entregar a través del aula virtual. A través del aula virtual. También tienen que entregar, dígame. Disculpe que le interrumpe. Es que, bueno, sí, como usted me envió el correo y yo incluso aquí en la plataforma yo le escribí porque para saber dónde los encontraban esas actividades, pero como no había usado anteriormente esta plataforma, no estaba familiarizado y yo le escribí por medio de esto. Sí, ya yo lo vi, Y no supe cómo encontrarla. Y bueno, hasta que entonces le pero yo para se lo saber expliqué, dónde. Adam, por el WhatsApp. Acuérdense, le explico. La plataforma esta, yo los agrego. A las 2 yo lo agrego. Pero ustedes tienen que saber ingresar. ¿Cómo ustedes ingresan a esta plataforma del Microsoft Teams? A través del correo electrónico y poniendo la contraseña. A ver. Sí, es a través de eso. Porque esta Sí, es a través de... Sí, ya, por eso. Y ya, la ya, otra es a través de su cédula. El aula virtual es con la cédula y poniendo una contraseña, que yo les dije cuál era esa contraseña, que era igual en el primer momento que ustedes ingresan a esa aula virtual, la plataforma es la misma, pero luego usted la personaliza. Todo eso yo se lo escribí y acuérdense que yo o sea, también, acuérdense que ustedes tienen que seguir indicaciones. Antes, por ningún motivo, un profesor daba su número de celular a los estudiantes. En mis tiempos nunca uno conocía el número del profesor. Eso era un respeto, pedirle el número al profesor. Pero ahora, por necesidad, acuérdense que tenemos yo los correos de ustedes porque me lo facilita el sistema. Y ustedes tienen mi correo y tienen mi número de WhatsApp. Pero acuérdense que todo es para fines para fines del curso. Por eso que yo les digo, no me escriban de manera personalizada a través de su número. Es todo lo tienen que hacer a través de el WhatsApp de grupo. Ahí no les dé pena. Yo no sé ¿por qué les da pena escribir ahí? Tienen que escribir es ahí, no me escriban aparte, porque acuérdense que esto no es personal. Esto es, y acuérdense que yo también tengo vida. Yo no puedo, esto es mi trabajo y cumplo, pero yo también tengo otras actividades. Por salud mental tengo que tener otras actividades. Entonces yo tengo que encauzar todo porque se me hace mucho, o sea, muchos WhatsApp, muchos nombres. Mejor es escribir todo en el WhatsApp del grupo, independientemente cuál sea el problema. Ya si ustedes me dicen que es algo muy confidencial, entonces ahora sí. Pero cosas para preguntarme, cosas del curso, háganlo a través de la plataforma y así, perdón, a través del WhatsApp del grupo, y así todos, si tienen las mismas dudas, se van a enterar y van a corregir.
o a aclarar sus dudas. También acuérdense que en el aula virtual que hay un foro de consulta, ¿se acuerdan? Si han revisado el aula virtual, ahí hay un foro donde ustedes pueden expresar sus dudas, vemos algo que no tienen claro y ahí yo le contesto. Entonces, todo es a toda la documentación. Lo único que me ha faltado colocar en el aula virtual cargar es la presentación de los componentes para la comprensión de la tabla periódica. ¿Qué pasa? Eso yo lo hice con unas imágenes de JPG y parece que pesan mucho y no se termina de cargar. ¿Sí? Voy a tener que buscar otra forma. Pero yo también hice en esta plataforma que le cargué ahí, le colgué el folleto. Entonces, en el folleto está toda la información que yo saco, sí, para hacer las presentaciones en PowerPoint, yo la saco del folleto. Entonces, el folleto usted lo tienen a mano en esta plataforma. ¿Ya lo han leído? ¿Ya lo están leyendo el folleto? Les pregunto. Profe, bueno, contestando lo que le mencionó, si yo me metía aquí a lo del Teams y descargué lo de la información, que ahí vi prácticamente, imagino que es lo que vamos a ver a lo largo del semestre, y sí lo estaba leyendo, pero como le digo, no sabía lo de la otro, Pero ahora, ¿qué tiene que hacer? Ya perdió el foro ya cerró de discusión de esos pero tres. todo esto es en el aula virtual, ¿verdad? No aquí. ¿Cómo? Pero es que, como le digo, en el team no he encontrado nada. Me imagino que toda la información, los talleres, y eso, me imagino que está en el aula virtual, ¿verdad? Claro, Adán, yo lo estoy diciendo. Sí, No pero el detalle es que yo todavía. no tengo el acceso a esa aula virtual, solamente tengo a lo del team. Por eso que les ¿Cómo es el acceso? Es a través de su cédula. Ustedes accesan. Yo ahí en el chat del grupo le puse es aula virtual, el loguito. Ahí ustedes ingresan a través de la página de la Universidad de Panamá y luego, ¿qué le va a pedir para ingresar al aula virtual? Ya yo a todo bueno, ya el mismo sistema me colocaron todos ustedes, pero ya yo lo había hecho, yo los había matriculado uno por uno. Claro, algunos no tienen correo, no aparece, pero el caso suyo no, ya yo lo adicioné. Entonces usted ingresa, por enésima vez se lo digo, porque mira todo el tiempo que hemos ya... sí, profe, pero el detalle es que cuando usted lo envió al WhatsApp, pero antes de que yo estuviera en el grupo, ya cuando yo entro al grupo yo no puedo ver los mensajes anteriores, solamente lo que manda cuando yo acceso al grupo. Por eso que bueno. Ahora entonces ingrese, yo voy a volver a enviar. Tienen que ingresar a esa aula virtual que es a través de la página de la universidad o a través de la página de la universidad y ahí coloca su cédula. Inmediatamente coloca su cédula, tiene que colocar una contraseña que es una contraseña general para todos, igual. Y luego usted la personaliza. Y lo tiene que hacer hoy porque ya son 3 actividades que tiene que hacer. Tiene que hacer la investigación del capítulo 1, los problemas del capítulo 2 y los problemas del capítulo 3. Porque ya hoy vamos a iniciar el capítulo 4. Imagínense. Tiene que ponerse al día porque acuérdense que la química es trabajar. La química es trabajando y trabajando. Nada sino trabajar. Ustedes estudiando, aprendiendo y yo enseñando. Eso es así. Entonces ya vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta hace rato de las tareas del capítulo 2. Sí. La pregunta número 6, que creo que habla sobre las características que puede tener los hidruros que están enlazados a elementos con electronegatividades de 0.9 y 3.5. Ahí lo que yo no entiendo es si el elemento al que el hidruro se enlaza tiene que tener una electronegatividad de 0.9, en este caso radio y bario. Fíjense, le explico, mira, el hidrógeno que está en el grupo 1, el primero, con número atómico 1, él puede funcionar como un anión, ¿verdad? Hidruro, o sea, ganar electrones, si se combina con un elemento
más electropositivo como un metal. Entonces, esos son los llamados hidruros, ¿verdad? Por ejemplo, el hidruro de sodio. Entonces, la diferencia en electronegatividad, ahí usted la ve, del hidrógeno 2,1 con el metal, que va a tener una electronegatividad mucho menor. Entonces, claro, acuérdense que la diferencia de electronegatividad es importante para determinar qué, el carácter del enlace, si es iónico, así a grosso modo, si el enlace es covalente y dentro de la covalencia si es no polar o polar. Pero luego, si el hidrógeno se combina con elementos, ya no con elementos metálicos, sino con elementos no metálicos, que están en la parte superior derecha, cuya electronegatividad es mayor, ahí entonces la diferencia va a ser menor. Entonces van a tener una cierta covalencia, pero el covalente polar. Por ejemplo, cuando el hidrógeno se combina con el cloro, ¿qué se forma ahí? ¿Se forma un hidruro? Les pregunto, ¿se forma un hidruro? Un ácido. Un hidrácido, ¿verdad? Se forma ahí el hidrógeno, a diferencia de los hidruros, es que ahí vamos a decir, de la bibliografía donde lo saqué, así lo decían, hidruro, pero en realidad, cuando el hidrógeno se combina con un elemento más electronegativo que él, no forma un hidruro, sino forman los llamados los hidrácidos, ¿verdad? Los hidrácidos. ¿Le aclaré la duda? Sí, sí. Y ahora otra pregunta más sobre la pregunta 7 que habla sobre la hidrólisis ácida Sí. de las sales de berilio y de aluminio. Yo he estado buscando y entonces, la hidrólisis es el proceso donde intervienen las moléculas de agua, pero como dice que es hidrólisis ácida, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer es una reacción de cloruro de berilio, o bueno, a sulfuro de berilio más ácido sulfúrico, y que me dé entonces el sulfato de berilio, porque eso me dice que es una oxisal. No lo he entendido. Acuérdense que la hidrólisis, eso es para todos. Muy interesante lo que plantea Guevara, porque son dudas, ¿verdad? Las dudas que él tiene y él está interesado en hacer un buen trabajo. Claro, acuérdense que eso es formativa, ¿verdad? Es formativa su trabajo de investigación, pero en la medida de que lo hagan de mejor forma, ustedes van a intervenir de manera más fructífera cuando todas esas tareas las vamos a discutir. Por eso es que el trabajo es grande y que el tiempo nunca nos va a alcanzar el tiempo. Es como otros profesores que, bueno, están, ay no, ya en 25 minutos terminamos, qué rico, todo, ya, bueno, bye, y ya, no, aquí no, el tiempo no nos va a sobrar, nunca, nos va a faltar el tiempo. Entonces, es importante, mira, la reacción de hidrólisis ácida es una reacción en la que participa el agua como un reactivo. Y claro, se le llama hidrólisis ácida porque se producen iones hidrogenoides, ¿verdad? Que cuando se combinan con una molécula de agua forman el ion hidróneo, que le da un carácter ácido al medio de reacción. Es, por ejemplo, cuando usted tiene una sal de sulfato de aluminio en agua, ¿qué va a ocurrir? Acuérdense que tanto el ion aluminio, que tiene una carga, el catión 3+, como el anión sulfato, se va a rodear de moléculas de agua. ¿Eh? Eso es lo que se llama el proceso de solvatación, que en el caso, si el disolvente es el agua, es hidratación. O sea, él se rodea de una cantidad de moléculas de agua. Pero en el caso del aluminio, de ese catión con 3 cargas positivas, él se rodea, es como si fuese un compuesto de coordinación. No es que es un proceso, vamos a decir que las moléculas de agua es una agua de hidratación, como usted también, por ejemplo, cloruro de magnesio deshidratado, algo así, por ejemplo, no. Las moléculas de agua se encuentran formando un enlace covalente coordinado con el ion aluminio. Él existe así como compuesto, como un compuesto. Y claro, en el transcurso del tiempo, ¿qué va a ocurrir? Tenemos esas moléculas de agua, o sea, un enlace. Acuérdense que el oxígeno se va a unir a través de su par de electrones no compartido, a través de ese par de electrones al aluminio. Y va a quedar 2 hidrógenos, a su vez,
unido al agua, ¿verdad? Al oxígeno. Claro, ¿qué va a ocurrir? Al cabo del tiempo, esos hidrógenos, ese enlace oxígeno-hidrógeno se rompe y va a dar entonces iones hidrogenoides en disolución, que al combinarse con una molécula de agua, forma entonces el ion hidronio. Entonces, ese es el proceso de hidrólisis ácida. O sea, la formación de iones hidróneos en disolución claro, al dar las moléculas de agua que están coordinadas al ion aluminio, romperse ese enlace, ¿verdad? Romperse ese enlace oxígeno-hidrógeno y darlo a disolución. Que como el medio es acuoso, se combina con una molécula de agua dando el ion hidróneo. ¿Lo comprendió? Más o menos. Entonces puedo aplicar lo mismo con el perclorato de berilio. El perclorato de berilio. Lo pongo en agua y entonces Claro, las una moléculas sal. de agua rodean Claro, al pero ahí berilio. va a ocurrir algo distinto, porque acuérdense que nosotros hemos dicho que entre el aluminio y el berilio existe una relación diagonal, ¿verdad? Su química es muy parecida, pero ¿qué pasa a diferencia del aluminio, el berilio? ¿Cuál es su número de coordinación cuando él forma compuestos? Es 6. Acuérdense que ya yo les dije que el aluminio se va a coordinar con 6 moléculas de agua en un entorno octaédrico, ¿ah? Octaédrico. Y claro, cuando él da 3, o sea, se rompen, vemos 3 enlaces, oxígeno, hidrógeno, dando 3 iones hidrogenoides. ¿En qué queda convertido? En el ion hidróxido. Queda convertido en el compuesto hidróxido de aluminio que precipita. Eso es así. O sea, cuando precipita el hidróxido, vamos a decir, o sea, el compuesto que es insoluble es el hidróxido de aluminio, pero ahí se forma por ese proceso de hidrólisis. Claro, eso no va a ocurrir de manera, porque eso va a ser un equilibrio, o sea, se pierde 1 o 2 iones hidrogenoides y se va a mantener en equilibrio, ¿eh? Con la sal inicialmente. Pero cuando yo voy adicionando hidróxido a esta disolución de sulfato de aluminio, adiciono hidróxido de aluminio, ¿qué va a ocurrir? Hidróxido de sodio, se va a formar una sal insoluble, que es el hidróxido de aluminio. No una sal, sino el hidróxido, la base, ¿verdad? Pero en el caso del berilio, a diferencia del aluminio, que tiene un número de coordinación de 6, el berilio no, tiene 4. Por lo tanto, no vamos a hablar de 4 enlaces, de 6 enlaces de las moléculas de agua con el aluminio, sino de 4 enlaces. Pero igualmente, entonces, él va a dar iones hidrogenoides en disolución, ¿verdad? A través de las moléculas de agua que están coordinadas al ion berilio 2+. Claro, el berilio ya, la base, ¿verdad? No precipita con la salida de 3, sino de 2, porque el hidróxido de berilio es BeOH2, o sea, necesita 2 iones hidróxido para precipitar. Pero en ese caso no es que va a precipitar, se va a mantener en disolución. O sea, la sal de sulfato de aluminio o la sal de sulfato de berilio se va a mantener en disolución porque ahí va a ocurrir un equilibrio entre, o sea, la pérdida de ese ion hidrogenoide y luego entra. O sea, es un equilibrio dinámico ahí. Por lo tanto, no va a precipitar. Van a precipitar, claro está, cuando yo adiciono a las disoluciones de acuosa de esas sales, ya sea sulfato de aluminio o sulfato de berilio, le adiciono entonces hidróxido de sodio. Entonces yo estoy adicionando el ion hidróxido. Ese ion hidróxido no va a provenir de la hidrólisis, de la reacción de hidrólisis del agua coordinada, ¿verdad? Del agua coordinada a estos dos metales. Lo que pasa es que ustedes se lo dan de una manera muy simplista en química general. Y acuérdense, esto ya, bien que no es tan sencillo, o sea, no es que sea complicado, pero ustedes se hacen una idea equivocada de la química inorgánica. Entonces ya, desde que ustedes disuelven estas sales en agua,
es que se van a formar verdaderos compuestos de coordinación entre el metal, ¿verdad?, el catión de esa sal, con las moléculas de agua que están como disolvente en el medio. ¿Le contesté? Sí, profe, entonces para concluir la idea, es tener una sal que puede ser una oxisal, como sulfato de aluminio, sulfato de berilio, y que reaccione en agua, y entonces ahí se produce la hidrólisis y tener productos hidróneos en el medio. Es la El conclusión. ion hidróneo, pero acuérdense que lo que va, cuando se rompe, acuérdense que las moléculas de agua están coordinadas al metal. Y claro, ahí va a haber un proceso de ruptura del enlace oxígeno-hidrógeno y va a dar iones hidrogenoides. Lo que da es iones hidrogenoides. Pero claro, el ion hidrogenoide no existe en forma desnuda, sino que se une a una molécula de agua para estabilizarse y formar el ion hidróneo. Inclusive existen especies mucho más complejas cuando esos iones hidrogenoides se combinan no a una única molécula de agua, porque hay evidencia de especies mucho más complejas. Pero ya ustedes saben qué es el ion hidróneo. El ion hidróneo H3O+. Sí, vamos entonces a compartir pantalla para comenzar. Hoy vamos a comenzar lo que es el tema de la mecánica cuántica. El tema de la mecánica cuántica es la base de la química inorgánica, de toda la química, pero cuando uno se va, o sea, de las ramas de la química que más hace referencia a este campo de la mecánica cuántica, ven toda la pantalla, jóvenes. ¿Mm? Entonces, claro, nosotros por la misma naturaleza del objeto de estudio de la química inorgánica, constantemente vamos a hacer referencia a muchos conceptos mecánicos cuánticos. Entonces, nosotros, aquí mira que le tengo aquí algo que encontré bien. Bueno, el electrón, pues, lo podemos visualizar como una partícula o como una onda. Ya ustedes saben que en el mundo macroscópico nosotros sabemos diferenciar qué es una partícula y qué es una onda. Pero en el mundo submicroscópico, donde encontramos los electrones, esos electrones, dependiendo de las condiciones en las que se encuentra, él puede funcionar como una partícula o como una onda. Entonces ese es el llamado principio de dualidad. Entonces la partícula muchas veces se le da el nombre, se le da el calificativo también de corpúsculo, ¿eh? Se comporta de manera corpuscular. Ese es otro término. Y la onda. Y claro, ya ustedes saben que dentro tenemos de esa rama de la, es una rama de la física, muchas veces se le llama la física moderna. Entonces nosotros vamos a tener ahí lo que es la ecuación de Schrödinger, que es la que va a estar en lo que está en la parte más, en la base de la pirámide, ¿lo ven? La base de la pirámide tenemos el concepto de Schrödinger, una ecuación, ¿verdad? Que es una ecuación que contiene una función de onda que denotamos, ahí no se está escrita muy bien, pero ustedes, yo les dije desde las semanas pasadas que nosotros trabajamos mucho con el alfabeto griego, y esa es la letra griega Psi. ¿Alguien la conoce, la letra griega Psi? ¿Han visto en alguna parte el símbolo de la psicología? ¿Lo conocen? Sí, profe. El símbolo de la psicología es esa letra griega, la letra griega Psi. Pero aquí, en la química, la mecánica cuántica, y que la utilizamos mucho dentro de la química inorgánica, la Psi denota es la función de onda, que ahora vamos a ver el significado, que es una función de onda. Y luego ven, en la parte más alta están la relatividad, ¿verdad? La idea de relatividad de Einstein, ¿verdad? Que energía es igual a masa por la velocidad de la radiación electromagnética al cuadrado. Entonces, claro, ahí nosotros sabemos que en ciertas circunstancias también la materia puede interconvertirse en energía. Entonces eso tiene mucho protagonismo, es en la química nuclear. En la química nuclear que vamos a verla el otro semestre, porque este semestre no
no nos da tiempo para ver algo de la química nuclear. Y luego ven que en la parte media está lo que es la mecánica clásica, que la mecánica clásica nació con Newton, porque es todo lo que es la mecánica, ¿verdad? La dinámica, todo eso viene de Newton. Y claro, esa física, que es la mecánica clásica, se aplica a los cuerpos macroscópicos, es decir, a un auto, ¿verdad? Cómo se mueve un auto, cómo se mueve una persona, todo lo que nosotros podemos palpar con nuestro sentido. Pero aquello que existe en un mundo submicroscópico, como son los átomos y las moléculas, y dentro de esas partículas tenemos los electrones, pues son partículas muy pequeñas que su física no se ajusta a la mecánica clásica, sino a la mecánica cuántica. Acuérdense que ahí ya nosotros, muchos problemas que se querían, por ejemplo, el problema del cuerpo negro, ¿verdad? El problema del efecto fotoeléctrico. Por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, la respuesta la encontró Einstein, el mismo de la relación de relatividad. Einstein encontró esa solución y que nosotros lo vamos a ver en algunos problemas, ese fenómeno del efecto fotoeléctrico. Y finalmente, pues, Einstein es el que le dio una explicación correcta, porque a través de la física clásica no se encontraba ninguna respuesta. Entonces, la química inorgánica, pues, se fundamenta en el comportamiento. Todo cuando nosotros hablamos de las reacciones, como también de las propiedades físicas que tienen los átomos, las moléculas, ¿eh? Nosotros vamos a encontrarnos que eso está en caen dentro de lo que es un mundo subatómico, ¿verdad? O sea, un mundo submicroscópico, porque estas partículas subatómicas, las que me refiero, son los electrones. Entonces tenemos los átomos, las moléculas, y las partículas subatómicas principalmente es el electrón, ¿verdad? Que se encuentra dentro del átomo. Acuérdense que las reacciones, ahí las responsables de las reacciones son los electrones. Entonces es muy importante describir el comportamiento de los electrones mediante la mecánica cuántica. Ya cuando nos vamos al ámbito de la química nuclear, entonces adquieren protagonismo otras partículas, por ejemplo, las que están dentro, tenemos del núcleo, como son los protones y los neutrones. Entonces, estas partículas, claro, pertenecen a un mundo o a un nivel submicroscópico, no a un nivel microscópico, porque a nivel microscópico es lo que está en el orden de magnitud de 10 a la menos 6, o sea, las micras, ¿se acuerdan? En biología, por ejemplo, las células, que son las unidades de los seres vivos, están en el orden de los 10 a la menos 6, por eso es que ustedes pueden, a través de un microscopio de luz, ver las células, pero en ningún caso ustedes van a ver a un átomo, una molécula y mucho menos los electrones a través de un microscopio de luz. Necesitan un microscopio electrónico, ¿verdad? Un microscopio electrónico para poder tener una imagen de lo que es un átomo o una molécula. Y claro, ese comportamiento está regido por la mecánica cuántica. Entonces, esta rama de la física está gobernada por una serie de postulados fundamentales que son la base para explicar este comportamiento y que nosotros vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primero de estos principios, ¿vemos? O postulado, es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg, entonces, nos dice, tenemos que el producto de la incertidumbre de una magnitud, ¿verdad? Por la incertidumbre en otra magnitud, Y, en donde tanto X y Y se les dice que son magnitudes complementarias. Por ejemplo, puede ser la posición, esa magnitud física, con la cantidad de movimiento lineal que tenga, en este caso la partícula subatómica, que es el electrón. Entonces, ese producto de la indeterminación en estas dos magnitudes complementarias es mayor o igual a h sobre 4pi. Ya desde este momento, ya entonces a través de esta relación, acuérdense que esto él lo encontró a través de una derivación mecánico-cuántico. No es que él alegremente dijo que eso era así.
a través de mucho cálculo, ¿verdad? Donde aplicando mucha física y matemáticas complejas, él llegó a esta ecuación sencilla, a esta relación matemática. Entonces, desde ahora, ustedes tienen que saber que la constante de Planck, anótenlo ahí, H es la constante de Planck. Entonces, a Planck nosotros le debemos la relación matemática para determinar la energía a nivel atómico molecular. ¿Se acuerdan de la ecuación energía es igual a H, que es la constante de Planck, por nu? Nu es otra letra griega que aquí tiene el significado de la frecuencia, ¿Lo visualizaron de sus estudios de primer año, la ecuación esa de Planck? ¿La utilizaron en algún momento? La ecuación de Planck, jóvenes. Sí. Sí, a muchos profesores no lo dan, por eso les pregunto, tienen que decirme sí o no. Claro, que acuérdense que el orden de magnitud de la constante de Planck es muy pequeño o muy grande. ¿En qué orden de magnitud está la constante de Planck? Muy Por 10 a pequeño. la menos 34. Muy bien, el valor es 6,62 por 10 a la menos 34 joule por segundo. ¿Ah? Joule, acuérdense que es la unidad de energía, y segundo. Acuérdense, por segundo. Son las dos, acuérdense que hablamos, las magnitudes físicas tienen una unidad de medida. Acuérdense que nosotros en química y en física siempre a través de las relaciones matemáticas aplicamos lo que es el análisis dimensional. Eso es el pan de cada día en química general, donde, claro, el análisis dimensional es que nosotros estamos trabajando con las unidades, las dimensiones, las unidades de medida de la magnitud. Y claro está aquí que siempre tenemos la letra pi, porque ¿cómo es el átomo, jóvenes? El átomo tiene simetría cilíndrica, ¿verdad? Todo aquí, siempre que visualicemos el átomo va a estar en la pi. Es una constante matemática que ya desde los griegos determinaron el valor de esa constante. ¿Se acuerdan del valor de pi? Sí, profe. ¿Cuál es? ¿Cuál es el valor de pi? 3.14 de 16. Acuérdense, no me digan error. Punto no utilizamos para. Nosotros en química utilizamos el punto para marcar el punto decimal. ¿Qué utilizamos? Coma. La Coma. coma. Así que vayan corrigiendo eso. Es 3,14, ¿verdad? 3,1416. Ya con 3,14 que lo pongan en los cálculos es suficiente. Entonces, pero ven que ahí encontramos la constante de Planck. Y claro, el producto de la indeterminación de esas dos magnitudes que son complementarias es pequeña. Pero ¿qué nos dice matemáticamente esto? Que mientras que una de esas dos magnitudes que son complementarias entre sí, yo la determino con precisión, ¿cómo quedará la otra? Indeterminada. O sea que independientemente del instrumento de medición que yo utilizo, eso es algo implícito a nivel atómico. La indeterminación. Es decir, si yo dentro de esas dos magnitudes complementarias, una la determino con precisión, forzosamente, y eso lo van a ver a través de la práctica. Cuando hagan los problemas, van a evidenciar que cuando hagan el cálculo, van a encontrar que la otra magnitud va a quedar con un valor indeterminado, ¿eh? Un valor indeterminado, o sea que no la van a poder medir. Cuando hagan referencia a al tamaño, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de cosas con un tamaño muy pequeño, a diferencia de los cuerpos en el mundo macroscópico que tienen un tamaño grande. Los átomos, los electrones y las moléculas tienen un tamaño pequeño. Por eso que nosotros, hoy en día, en la química se maneja mucho lo que es la nanoquímica, ¿verdad? O sea, la nanotecnología, porque estamos trabajando mucho con el hecho de las nanopartículas, de formar un conjunto de átomos de un elemento metálico. ¿Ah?
Y eso, claro, está en el orden de los nanos. Ya acuérdense, las micras es el orden de magnitud de las células. Pero ya cuando hablamos de los átomos, las moléculas del electrón, hablamos es de nano, pico o angstrom. Y puede ser cualquiera de las tres. Claro que el punto decimal se desplaza, pero debemos darla en la misma cantidad. ¿Cuál de esas tres unidades submúltiplos es más grande? ¿El nano, el angstrom o el pico? El nano. El nano es más grande, ¿verdad? Tiene una potencia menos negativa. Y claro, equivale a 10 a la menos 9. Nano, 10 a la menos 9. Pero si nos vamos a la angstrom, el angstrom representa 10 a la menos 10. Es un honor el apellido de un, no sé si era físico o químico escandinavo, que la A, acuérdense que al igual que el alfabeto griego, también los escandinavos tienen ciertas letras que no la tenemos en nosotros en el castellano, en el español. Y es una A con un cerito, ¿verdad? Arriba. Entonces, esa A con ese cerito arriba, así es como se escribe el angstrom, pero proviene de un apellido escandinavo. Entonces, hace referencia al submúltiplo 10 a la menos 10. Que si estamos hablando de medidas del átomo, es metro, ¿verdad? Por los radios, o sea, el nanómetro, el angstrom, y luego el pico es 10 a la menos 12. Entonces, si estamos hablando de medida, tenemos de un radio, estamos hablando de los átomos, por ejemplo, hablamos del picómetro, ¿eh? Equivale a 10 a la menos 12 metros. Entonces, esto es lo que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ya yo les había dicho, pues, en el caso de dos magnitudes complementarias, como son la velocidad, acuérdense que está dentro de lo que es la cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal que se expresa con la letra P es igual a la masa por la velocidad. Pero como la masa de los cuerpos como es constante, entonces lo que puede variar es la velocidad del cuerpo, igual que en el caso del electrón. ¿Cuál es la masa del electrón? ¿Y quién la determinó? ¿Cuál es la masa del electrón? Me la sé, pero no sé quién la determinó. Sí, ¿cuál es? 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, creo. Muy bien. Ese es el orden de magnitud. ¿Y cuál de las tres partículas subatómicas que ustedes conocieron en química general, cuál tiene menor masa entre el electrón, el neutrón y el protón? ¿Cuál El es electrón. Muy bien, por eso claro que el electrón es el que está comprometido en las reacciones químicas, donde la materia no cambia. O sea, un átomo de sodio puede ser, o sea, siempre será un átomo de sodio independientemente que aparezca al lado de los reactivos o los productos, pero no así en la química nuclear, que eso sí puede variar. O sea, la materia se va transformando en otro tipo de materia, pero acá el número atómico permanece constante, ¿verdad? Un átomo de sodio, independientemente cómo se encuentra unido químicamente a otros átomos átomos de otros elementos, sigue siendo sodio, cosa que no es así en la química nuclear. Entonces, independientemente, pues, bueno, ya le decía de la masa, que es la constante en el caso del electrón, 9,11 por 10 a la menos 31, que es más pequeña. ¿En qué orden de magnitud es más pequeña la masa de un electrón con respecto a la del protón y a la del neutrón? ¿En qué orden de magnitud? ¿En qué orden de magnitud? 10 al cubo, ¿ah? Es como 1000 veces, 10 al cubo representa 1000. Todo eso son conceptos que lo aprendieron en química general. Entonces ustedes de manera muy elegante, entonces lo vamos a estar utilizando. Entonces, por eso que siempre les voy a hablar orden de magnitud. Entonces, ¿en qué orden de magnitud? La masa del protón y la masa del neutrón es mayor a la del electrón, en un orden de magnitud de 10 al cubo, o sea, 1000 veces mayor. Por eso que la masa de los electrones prácticamente no suma a la masa de los protones y neutrones para determinar lo que es la masa. ¿Y cómo denotamos la masa de un átomo? ¿Cómo denotamos la masa de un átomo?
¿Cómo la denotamos? Tomando en cuenta los protones y neutrones. Sí, pero ¿cómo la denotamos? ¿A través de qué? ¿De qué no magnitud? ¿A través de qué, vamos a decir? UMA, unidad de masa atómica. Bueno, UMA, unidad de masa atómica, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo se le llama? Masa la masa molar, ¿verdad? La masa de los elementos la damos en términos de masas molares, ¿verdad? Las masas molares, que ahí sí entra esa magnitud. La séptima magnitud que se introdujo en el sistema internacional, ¿cuál fue? Que indica cantidad de materia, ¿verdad? ¿Cuál? El mol. El mol. Entonces, por eso, nada de estar diciéndome masa molecular, nada de eso, masa molar. ¿Por qué el término masa molecular a veces es incorrecto? ¿Quién me lo explica? ¿Por qué el término de y nada de decir los moles o las moles? Porque el mol no tiene ni género ni número. Nada de decir estas barbaridades. Se dice mol y punto. Porque muchos profesores lo hacen. Ustedes ven que las magnitudes se usan de forma invariable como están indicadas. O sea, yo voy a decir 2,5 mol de agua, no moles de agua. ¿Qué es eso? Entonces no tiene ni género ni número. No le pongan ni la, ni él, ni lo pluralizan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces es incorrecto hablar de masa molecular? ¿Por qué? Porque se está infiriendo que son moléculas y no Muy todo lo que bien. nos rodea es molécula. No todos los compuestos existen en forma molecular. En química orgánica sí. Casi todo lo que las sustancias que trabajan en química orgánica son moléculas, pero en el caso de la química inorgánica no es así. Muchos compuestos existen en forma iónica. Entonces no es correcto hablar de masa molecular cuando tenemos un compuesto iónico como el cloruro de sodio. Así que indistintamente si el compuesto es de naturaleza molecular o iónica, utilicen el término masa molar. ¿Y a qué se refiere la masa molar? ¿Quién me la explica? ¿A qué se refiere la masa molar? A la masa promedio de los isótopos que conforman un solo elemento de la tabla periódica. ¿No? Bueno, sí, o sea, las masas de los elementos están determinadas por las masas, por el promedio de las masas de sus isótopos. ¿No es así? Sí, profe. Espérense un momentito, que viene el carro de la basura y le tengo que dar dinero para que se lleven algo que limpié. ¿Me hacen el favor de esperar? ¿Oyeron? Jóvenes. Está bien, profe. Disculpe, porque esto de la basura, ustedes saben que Panamá funciona muy mal. Tengo que darle $5 a los señores para que se me lleven eso. Tiene la basura. Me equivoqué, parece. Me equivoqué. Pensaba que era el camión de la basura.
Me equivoqué, joven. Entonces, claro, ¿quién es el que habló de los isótopos? ¿Jóvenes? Yo. Guevara. Sí. Sí, bueno, claro. Acuérdense que los isótopos, ¿qué son los isótopos? Los isótopos son átomos que pertenecen al mismo elemento porque tienen el mismo número atómico, es decir, el mismo número de protones. ¿En qué van a diferenciarse? Es en el número de neutrones, que son las otras partículas que vamos a encontrar en el núcleo. Es decir, se refieren a átomos del mismo elemento, pero unos van a tener mayor masa que otros. Claro, para dar la masa molar promedio del elemento, yo tengo que tomar en cuenta todos los isótopos que existen de ese elemento, que van a determinar con su masa, en esa masa promedio, basándonos en ¿qué? En su abundancia relativa. Por eso que el carbono, ¿cuántos isótopos los conforman? Al carbono. ¿El carbono cuántos isótopos lo conforma? 3. El carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Pero si ustedes se fijan en la tabla periódica, ¿cuál es la masa? Por lo general la redondeamos ¿a qué número? A 12. A 12. Por lo tanto, ese es el que más es el más abundante. O sea, la abundancia relativa del isótopo de carbono 12 es mayor que la del carbono 13 y el carbono 14. Por lo tanto, él va a contribuir en mayor medida a esa masa promedio del carbono. ¿No es así? Entonces, pero eso no es lo que yo preguntaba. Yo preguntaba ¿qué es la masa molar? Tan sencillo, es la masa contenida en un mol del compuesto. Y claro, ustedes tienen que saber escribir correctamente la fórmula química del elemento para poder saber cuántos mol de cada elemento yo tengo. Me voy a la tabla periódica y me fijo, claro, un mol de carbono tiene tanta masa, pero en la fórmula no aparece 1, sino 2 mol de átomos de carbono. Por lo tanto, multiplico 2 mol de átomos de carbono por la masa 12 gramos, tiene un mol de átomo de carbono. Simplifico, mol de átomo de carbono, ¿y qué me queda al final? Gramos, la masa en gramos. Entonces, claro, a nivel macroscópico, claro, yo puedo determinar con gran precisión y exactitud, vemos esas dos magnitudes complementarias, tanto la velocidad como la posición. Y que solamente de que yo sea muy exacto y preciso, o inexacto o impreciso, va a depender del instrumento de medida que yo utilizo para determinar esas dos magnitudes y del operador que hace las medidas. ¿Se acuerdan que siempre, por ejemplo, en un laboratorio, cuando ustedes trabajan, ustedes pueden introducir muchos errores sistemáticos al realizar una medida? Por ejemplo, en química, cuando ustedes pesan, ¿verdad? Que también no se dice, nosotros no determinamos peso, sino masa, ¿verdad? A través de la balanza. Muchas personas, si no saben utilizar correctamente una balanza, van a introducir error. Vemos error en la medición, a pesar de que el instrumento funciona bien, pero si el operador no sabe utilizarlo, entonces introduce. Entonces, en el campo de la mecánica clásica, entonces yo puedo determinar de forma independiente tanto la velocidad y la posición con gran precisión y exactitud. De que yo introduzca errores y no puedas, y que no sea tan preciso o exacto, bueno, puede depender del instrumento de medida que no sea tan bueno y como también de la persona que hace la medida. En cambio, en la mecánica cuántica, las denominadas magnitudes complementarias nunca pueden medirse simultáneamente. Es decir, si yo mido una con precisión, la otra queda indeterminada. Entonces, claro, si tenemos, por ejemplo, el caso, la cantidad de movimiento o movimiento lineal del electrón o de un átomo de hidrógeno y la posición X de su electrón respecto de uno de los ejes de coordenada, las dos magnitudes no son independientes una de otra. Ya lo vimos a través de la relación de el principio de indeterminación de Heisenberg.
si yo determino una con precisión, la otra queda indeterminada. Entonces, esta restricción es intrínseca a nivel atómico molecular, independientemente del instrumento de medida que yo utilice. Entonces, ahora nos vamos al principio, este postulado de la dualidad de onda-partícula. Este postulado lo planteó por primera vez el físico francés Louis de Broglie en el año de 1924. Acuérdense que esto de la mecánica cuántica nace a inicios del siglo XX. Entonces, es reciente esta rama de la física. Entonces, este principio se formula de la siguiente manera. Una partícula de masa m, ya dijimos que el electrón tiene una masa de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, que se mueva a una velocidad v. Acuérdense que las velocidades que puede adquirir están en el orden de magnitud de 10 a la 8, ¿verdad? Metros por segundo, una velocidad elevada. La velocidad a la que se mueve la luz puede en condiciones experimentales adecuadas presentarse y comportarse como una onda de longitud, ¿verdad? De onda lambda. Aquí tenemos otra letra griega, lambda. Entonces, claro, hay una relación, al igual que en el principio de indeterminación de Heisenberg, este principio de dualidad onda-partícula también tiene una forma matemática, que también lo dedujo este físico francés a través de muchas relaciones matemáticas y físicas. Es decir, el producto de la masa por la velocidad, que es el momentum, P, la cantidad de movimiento lineal, es igual otra vez la constante de Planck. Es igual a la constante de Planck entre lambda. Entonces, ahí tenemos, en esa relación matemática tan sencilla, tenemos el comportamiento dual de lo que es el electrón. El momentum lineal hace referencia a la partícula, es decir, cuando el electrón se comporta en forma corpuscular. En cambio, la longitud de onda no está asociada, tenemos a una partícula, sino a una onda. Acuérdense que las ondas, cuando yo tengo una onda, ese movimiento ondulatorio, yo puedo identificar lo que es la longitud de onda y lo que es la frecuencia. ¿Ya? ¿Qué es la longitud de onda? Es la distancia que existe entre dos máximos o dos mínimos dentro de esta onda. ¿Ven ahí? Dos máximos aquí en la imagen donde dice onda. Claro, la distancia entre dos máximos, entonces o entre dos mínimos, da igual, da el mismo número, es la longitud de onda. Que a nivel atómico molecular, ¿cómo son las longitudes de onda? ¿Grandes o pequeñas? ¿Cómo son, grandes o pequeñas? Pequeñas, profe. Muy pequeñas, porque estamos hablando ya, acuérdense que la longitud de onda es una longitud, como el radio de un átomo. Estamos hablando de 10 a la menos 9, 10 a la menos 10 o 10 a la menos 12. ¿Se acuerdan? Del nano, del angstrom o del pico. Entonces, esta es una relación matemática sencilla, pero que tiene mucho significado en la química. O sea que el electrón puede comportarse como una partícula, claro. Entonces, ahí tiene una cantidad de movimiento lineal que es igual a la masa, que es una constante por la velocidad, vemos, a la que viaja ese electrón. Y claro, la constante de proporcionalidad, vemos que relaciona esas dos magnitudes, que es la P, la cantidad de movimiento lineal, y la longitud de onda es la constante de Planck. Fíjense, cuando tenemos una relación matemática, la constante, en este caso de proporcionalidad, H, sí, y tiene las mismas unidades. O sea, el producto de la masa por la velocidad, ¿a qué es igual? A la energía. Energía, vea, el joule. Y luego la lambda es metro, ¿verdad? Es el metro. Entonces, claro, el metro, ahí, bueno, sería joule por segundo. Bueno, ahí tenemos, la masa es kilogramo. Kilogramo y el producto, no, ese no es joule. Kilogramo por masa. No. Ahí profe, tenemos. P es la energía. ¿Cómo?
P es la energía. No, P es el movimiento, la cantidad de movimiento lineal, acuérdense, el producto de la masa por la velocidad. La masa la damos en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. Entonces, acuérdense que el joule, cuando hablamos, ¿sí? Por ejemplo, masa por aceleración, la fuerza, ¿verdad? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Esa es la aceleración. Claro, si tenemos el producto de una fuerza por una distancia, entonces ahí sería metro al cuadrado sobre segundo cuadrado, por el kilogramo, que eso es el joule. Pero eso no nos interesa aquí, pero sí lo podemos hacer detenidamente para ver. Pero claro, la constante de Planck es joule por segundo. Pero claro, nosotros tenemos en el denominador, acuérdense que es como una relación inversa entre la cantidad de movimiento lineal y lambda. Y lambda está en metros, ¿verdad? Y claro, como ella aparece abajo, está en metros a la menos 1. Metro a la menos 1, porque es 1 sobre m. Entonces tenemos que, claro, es la constante de Planck, que es joule por segundo, es cuando multiplicamos el momento por la longitud de onda. ¿Lo ven? Pero claro, la constante de Planck, que es la constante que relaciona ambas magnitudes, tiene esas unidades, joule por segundo. Entonces, en un mundo macroscópico nosotros podemos advertir claramente la diferencia en lo que es una onda y una partícula. Por ejemplo, lo que es una onda, por ejemplo, de luz, vemos el sonido que viaja en forma de onda, pero una piedra, ¿qué es? Una piedra es una partícula. Entonces, en el caso de las ondas, que es como viaja el sonido y la luz, ellos dan fenómenos que usted lo tienen que investigar. Vayan investigando estos 3 fenómenos que usted lo va a dar muchas veces en la química, sobre todo en la química analítica, van a mencionar cuando utilicen estos aparatos de medida lo que es la reflexión, la refracción y la difracción. Entonces, en determinadas circunstancias, los electrones que nosotros de maneras más intuitivas decimos que son partículas, no es así, el mismo nombre, las partículas subatómicas, el electrón. Entonces, nunca pensamos en el electrón como una onda, pero no, en determinadas circunstancias, el electrón puede comportarse como una onda, es decir, puede difractarse, puede refractarse y puede reflejarse. ¿Ah? Los electrones. En cambio, la luz, que nosotros siempre asociamos a la luz como una onda, puede comportarse en determinadas circunstancias como un haz de partículas, que es lo que se conoce con el nombre de fotón. Fotón es un haz de partículas, vemos que con una energía determinada, cuantizada. Puede ser el cuanto de energía, que es la fórmula de Planck para determinar la energía de la radiación electromagnética como un haz de fotones, ¿verdad? Sería H, por nu. Pero la nu, que es la frecuencia, ¿a qué es igual? ¿Cómo relacionamos la nu con la longitud de onda? ¿Cómo la relacionamos? A través, acuérdense de la onda, ¿verdad? Acuérdense que mencionamos que era longitud de onda. Pero, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es la nu. ¿Qué es la frecuencia físicamente para ustedes? ¿Qué es la frecuencia? ¿La frecuencia qué es? No. Sí, espérense un momentito que otra vez. Sí, la frecuencia es eso que digo. ¿Quién habló? Y disculpe. Sí, correcto. La frecuencia es el número de veces que pasa la onda por un punto, ¿verdad? Por lo tanto, la unidad de medida de la frecuencia es el
segundo a la menos 1, o sea, 1 sobre S. Espérense un momentito, que creo que otra vez. Espérense un momento para... Voy... Espérense un momento. Una bolsita,
Ya, sí vino siempre la basura. Bueno, disculpen jóvenes que ya se llevaron lo... Es que hay mucho... uno cambia estufa, cambia lavadora y luego para descartar todo eso es difícil. Porque a diferencia en Europa siempre se tiene un día a la semana donde las personas sacan sus enseres que van a descartar y se los lleva. Ese día pasa el camión llevándose eso, pero aquí en Panamá no. Aquí en Panamá tenemos que jugar con él. Entonces, ¿me están escuchando? ¿Jóvenes? Sí, sí, profesor. Sí, profe. Sí, me tomó mi tiempo porque inclusive hay que darle dinero para que ellos se lleven. ¿Están viendo la pantalla? ¿La pantalla lo están viendo? Sí. Sí. Entonces, claro que es, por lo general, la luz se comporta como una onda, pero también, dependiendo de ciertas circunstancias determinadas, puede comportarse como un haz de partícula. Tenemos fotones con una cantidad de movimiento bien definida. Eso lo vamos a retomar más adelante cuando veamos algunos fenómenos. Entonces llegamos a lo que es la cuantización de la energía. A nivel atómico molecular, la energía está cuantizada, es decir, que a diferencia del mundo macroscópico, donde la energía es continua, se da un continuo de energía, no. A nivel atómico molecular, los átomos y las moléculas solamente pueden tener ciertos valores de energía. Es como si fuera discontinua. Y claro, ustedes ya aprendieron en la química general los números cuánticos. ¿Cuál es el número cuántico que determina la energía? N. El valor n, ¿verdad? El número cuántico principal, que lo vamos a ver que proviene de resolver, ¿verdad?, la ecuación de Schrödinger. O sea, cuando uno resuelve esa ecuación que la vamos a ver inmediatamente, la ecuación de Schrödinger, entonces ahí está implícito lo que es el número cuántico principal. Entonces, claro, la energía puede tomar ciertos valores discretos que están dados por la ecuación de Planck, que energía es igual a H por nu. Pero como yo les decía anteriormente, hay una relación matemática que relaciona
nu con la longitud de onda. ¿A qué es igual el producto de nu por lambda? Lambda, acuérdense que es longitud de onda y nu es la frecuencia en centímetro a la menos 1. Entonces el producto... No se le escucha. No se me escucha. Vamos a ver. Ah, es que tengo... No, Profe, yo lo escucho bien. Sí, será su dispositivo. ¿Me escuchan ahora? Yo le escucho, profe. Sí, profe, sí se lo he escuchado. Entonces, claro, hoy no vamos a terminar. Ven que siempre, bueno, este tema tiene 3 presentaciones, pero claro, hay que dárselo de manera muy detenida para que ustedes vayan relacionándolo con sus conceptos previos, con los conceptos que tienen, porque si yo eso lo menciono rapidito y nos vamos, ténganlo por seguro que no se les va a quedar nada. Entonces, claro, el producto de lambda, acuérdense que lambda hace referencia a la longitud de onda, que tiene una onda, y nu a la frecuencia, en centímetro a la menos 1. Acuérdense que lambda puede estar, claro, en un submúltiplo del metro, pero vamos a ponerla como metro. Claro, si está dada en metro, la longitud de onda de una radiación electromagnética va a caer en el orden de los nanómetros, de los picómetros o de los astros. Pero esa relación metros por segundo, ¿a qué es igual? Velocidad, ¿no es así? Es una constante, o sea, el producto de lambda por nu no es más que la velocidad de la radiación electromagnética en el vacío, que es igual a ¿qué? ¿A qué es igual esa C? Que también está en la relación de relatividad de Einstein. ¿A qué es igual? Velocidad de la luz en el vacío. ¿Cómo? A la velocidad de la luz. Sí, pero ¿cuál es el valor? Esa constante, la C. 3 por 10 a la... Por 10 a la 8, ¿verdad? Metros por segundo. Ajá, metros por segundo. 3,0 es una velocidad elevada. 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo. Y claro, si yo digo inicialmente que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia, pero si la frecuencia a su vez es igual a C entre lambda, ¿no es así? Yo puedo decir que la energía es igual a H por C entre lambda. O sea, ahí vemos que, claro, hay una relación directa entre energía y la frecuencia. Mayor frecuencia tiene la radiación, mayor energía tiene. Pero mientras mayor longitud de onda tiene la radiación, ¿cómo será la energía? Menor, ¿no es así? Hay una relación inversa entre la energía y la longitud de onda. En cambio, hay una relación directa, de proporcionalidad directa entre la energía y la frecuencia. Entonces, claro, esa es la energía, está cuantizada a nivel atómico molecular. Entonces, hay 2 ejemplos que ponen de manifiesto este fenómeno de la cuantización de la energía a nivel atómico molecular. Ustedes, las moléculas, pueden tener... ¿Cuántos movimientos ustedes se imaginan que pueden tener las moléculas? ¿Cuántos movimientos? ¿Qué movimientos ustedes conocen físicamente? Vibración. Muy bien, ¿qué más? Rotación. Rotación, muy bien, ¿qué más? Falta uno. Y se me fue el nombre de la última. Cuando un cuerpo se mueve como un todo en el espacio, ¿cómo se le llama eso? Traslación. Traslación, exactamente. Entonces, claro, las moléculas pueden vibrar con respecto a un punto. ¿Vemos? Acuérdense que los enlaces, cuando los átomos se unen entre sí para formar un enlace químico, esos enlaces pueden vibrar sin romperse cuando adquieren una cierta energía. Entonces, como si fuese el modelo físico del oscilador armónico. ¿Se acuerdan de la ley de Hooke? Del oscilador armónico. La ley de Hooke, claro, cuando se le aplica una fuerza a un cuerpo, se mueve proporcionalmente a una distancia X, ¿no es así? Bueno, aquí los átomos vibran con respecto a un punto en el espacio y hay diferentes movimientos de vibración. Eso lo vamos a estudiar el otro semestre
cuando veamos las espectroscopías vibracionales como una aplicación de lo que es la simetría de grupos puntuales. Eso lo vamos a estudiar el otro año, en el primer semestre. Claro, esas moléculas pueden vibrar, esos enlaces químicos pueden vibrar, es decir, puede la frecuencia aumentar o disminuir o en cantidades, es decir, variar en cantidades discretas iguales a h nu. ¿Ven la relación matemática, la ecuación de Planck? O sea que esos enlaces pueden vibrar en múltiplos enteros del producto de la constante de Planck por la nu. O sea, puede aumentar o disminuir. Ya desea, si es disminuir, entonces sería todo lo contrario. Sería submúltiplo. Estaríamos dividiendo, ¿verdad? Dividiendo eso por un número entero. No es que va a tomar números decimales, números fraccionarios, esas vibraciones. Pense que es una energía vibracional que se le da al átomo, perdón, a los átomos que forman una el enlace. pregunta. Dígame. Usted dijo antes que frecuencia es igual a mu por lambda, o mu entre lambda. No, mu es la frecuencia y lambda es la longitud de onda. El producto de nu, que es la frecuencia, por lambda, que es la longitud de onda, es la c, la velocidad de la radiación electromagnética en el vacío. Cuando no hay nada, el vacío es la no nada, no hay materia. Entonces, en la nada, la velocidad que adquiere cualquier radiación electromagnética, entre ellas la luz, ¿verdad?, es de 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, claro, es una energía cuando esos átomos que forman un enlace en una molécula absorben energía, entonces ellas pueden vibrar, pero no es cualquier energía. Tienen que ser múltiplos enteros de h nu para poder entonces que esa molécula vibre. No puede ser cualquier valor de energía. Otro, y aquí vamos a terminar por el día. ¿A qué hora? Sí. ¿A qué hora termina la clase? 3:10 o 3. No, todavía tenemos tiempo. A las 3:10, ¿no es así? Todavía falta. Profe, vamos, entonces, yo creo que es a las 3:15. A las 3:15, ¿verdad? Sí, todavía Sí. falta porque van a ser en las 3. Entonces, también acuérdense que ya ustedes saben que la materia puede, o sea, yo puedo tener un sistema material, tenemos un átomo, una molécula que puede interaccionar, tenemos con una radiación electromagnética, una onda visualizada o una luz. Entonces vamos a poner aquí de manifiesto lo que es una lámina metálica. Imagínense que esa lámina metálica yo le haga incidir una radiación electromagnética, o sea, una onda con una cantidad determinada de energía. ¿Qué puede ocurrir? Si yo tengo una lámina metálica, una lámina de cualquier metal, y yo le hago incidir radiación electromagnética, o sea, una luz, una onda, con una determinada energía. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué puede ocurrir? Los electrones saldrán disparados de la superficie siempre y cuando que la frecuencia sea la necesaria, profe. ¡Oh! Excelente. ¿Quién me habló? Le voy a dar 10 puntos para su primer parcial. Dígame su nombre. Marina Quiroz, profe. Marina Quiroz, tiene 10 puntos. Excelente lo que ha dicho. ¿Qué puede ocurrir? Que el electrón, acuérdense que en esa estructura metálica, ¿qué encontramos? Electrones. Acuérdense que los electrones están deslocalizados en toda esa estructura metálica, conformada por átomos del metal. Por lo tanto, si ese electrón está encerrado en ese espacio, en esa estructura reticular formada de átomos, y si yo le estoy transfiriendo energía, pero no cualquier energía, sino energía que sean múltiplos enteros de h nu, entonces ella lo absorbe, el electrón, porque son los que pueden salir entonces disparados. Entonces, claro, yo tengo que vencer lo que se llama una función de trabajo. Yo tengo que vencer primero la energía que mantiene unido al electrón a esa estructura cristalina de átomos metálicos.
Cuando ya venzo esa energía de unión del electrón a esa estructura cristalina, ¿qué va a ocurrir? Si tengo además un excedente, el electrón sale disparado con una cierta energía cinética. Estoy transfiriendo onda electromagnética. Claro, no es el átomo que va a salir disparado, sino el electrón. Muy bien. Entonces, el nombre es Marina, que me dijo 2. Sí, profe. ¿Qué viene? Profe. Muy bien. Y es lo que puede ser que muchos tienen mucho conocimiento. Entonces, ahora vamos a entrar a la ecuación de Schrödinger. Entonces, la ecuación de Schrödinger, entonces la formula este físico austriaco. Acuérdense que Austria, al igual que Alemania, habla la lengua alemana, ¿verdad? Habla el Deutsch, la lengua, el Deutsch, ¿verdad? El Deutsch, así es como se dice en alemán. Deutsch es alemán. Entonces, Erwin Schrödinger, al igual que Heisenberg, son físico austriaco, donde se habla el alemán. Entonces, él formula esta ecuación en el año de 1926, ya teniendo en cuenta las ideas de qué físico francés, ¿quién es el que postula el principio de dualidad onda-partícula? De Broglie. Louis de Broglie. Louis de Broglie. Acuérdense que en el francés todo es agudo. No digan Broglie, sino Louis de Broglie. ¿Eh? Louis de Broglie. Entonces, Louis de Broglie, este físico francés, entonces nos plantea el principio de dualidad de onda-partícula. ¿Te acuerdan? ¿Quién me dice la relación matemática? Para ver si me van siguiendo. ¿Cuál es la relación matemática bien sencilla que nos postula Louis de Broglie? En el año de 1924, 2 años antes que Erwin Schrödinger plantea la ecuación de Schrödinger. Que el movimiento lineal es igual a la constante de Planck entre la longitud de onda. Muy bien, o sea, lambda hace referencia a las propiedades ondulatorias del electrón o del átomo. Pero cuando hago átomo, electrón es lo mismo, porque el electrón se encuentra en el átomo. Y la cantidad de movimiento lineal, lo que es la P, se denota. Suénense que en física ustedes dieron ese término, porque eso viene de la física clásica, cantidad de movimiento lineal, como también hay cantidad de movimiento angular. Entonces, en este caso es lineal, que es el producto de la masa por la velocidad. Es decir, cuando una masa tiene una determinada velocidad, se le transfiere una cierta cantidad de movimiento. Entonces, en este caso, esta ecuación, que no le tengan miedo, es que yo estoy haciendo así, es que estoy, ay Dios mío. Sí, la ecuación de Schrödinger, miren, aquí tenemos la imagen de ese, y ven que la letra griega sí es la que está al lado de la cara de la B. En la imagen, al lado de la cara de Schrödinger está la letra griega sí, que hace referencia a la función de onda. Luego vamos a ver que la función de onda no es más la resolución cuando uno resuelve esa ecuación de Schrödinger, que es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Ustedes qué cálculo están dando ahora mismo? ¿Cálculo matemático que están dando? ¿El tercero, el cuarto? Ya dimos todos los cálculos que tengo que dar. ¿Y cuántos cálculos dan ahora? 2, nada más. 1, 2 y ecuaciones diferenciales. Ah, ya dieron ecuaciones diferenciales. ¿Ya entonces saben qué es una ecuación diferencial de segundo orden? Sí. Muy bien. Entonces, la ecuación de Schrödinger, matemáticamente hablando, es una ecuación diferencial de segundo orden, que también puede ser dependiente o independiente del tiempo. Aquí lo vamos a tomar con independencia, sin tener en cuenta la dependencia con el tiempo.
Entonces, es una ecuación diferencial de segundo orden, que es como una segunda derivada, ¿no es así? Diferencial es lo mismo que derivada. Entonces, derivo esa función de onda con respecto a cada una de las coordenadas, ¿ya?, que hay en el espacio tridimensional, con respecto a la coordenada X, con respecto a la coordenada Y y con respecto a la coordenada Z. Pero no vamos a ir de una vez ahí. Vamos a plantear, miran, claro, nosotros, la mecánica cuántica nos plantea esa ecuación de Schrödinger, que la propuso pues este físico austriaco, y que, claro, la función de onda que va a estar dentro de lo que es la ecuación de Schrödinger va a contener todas las propiedades físicas del electrón, es decir, del átomo. Entonces, claro, cuando yo, vamos a decir, cuando yo opero, ¿ya?, cuando yo opero sobre esa función de onda que proviene de resolver la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación diferencial de segundo orden, yo puedo obtener todas las propiedades del átomo, entre ellas la energía. También puedo obtener la posición. También puedo obtener, ¿qué?, la cantidad de movimiento lineal. O sea, todas las propiedades del electrón, o sea, del átomo, yo la puedo obtener operando matemáticamente sobre esa función de onda. Entonces, una forma, claro, ya yo les dije, una ecuación diferencial de segundo orden, pero una manera muy sencilla de escribir esta ecuación de Schrödinger, que también se conoce como ecuación de onda, entonces es de esta forma. Yo digo H, ¿saben qué es la H? Es un operador, profe. El operador de energía, ¿verdad?, que lleva el nombre en honor a un matemático de nombre Hamilton. Entonces se le llama el hamiltoniano, en honor al matemático Hamilton, inglés. Entonces, ese operador que ya vamos a ver que tiene una forma matemática. Todo operador matemático, ya yo les hablé de un operador aritmético que lo utilizamos siempre en la química. ¿Cuál es ese operador aritmético que yo, claro, cae dentro del cálculo diferencial integral, pero un operador aritmético que utilizamos constantemente en la química, ¿cuál es? El pH. El de energía cinética, profe, ¿no? No, el pH. Acuérdense que la P, ¿qué significa la P? El mismo logaritmo. O sea, cuando yo opero sobre la concentración de iones hidrogenoides a través de ese, matemáticamente, el menos logaritmo, que yo voy a obtener una escala logarítmica. ¿No es así? A través de la cual denoto el pH. Eso lo vamos a retomar el último capítulo del semestre. Acuérdense que el pH es el pan de cada día en los químicos. Entonces, en este caso, el operador hamiltoniano, ¿verdad?, que es el operador de energía, ¿verdad?, de energía total del electrón, entonces yo opero sobre la función de onda, que también yo le he puesto sencillamente aquí como sí, pero esa sí tiene una forma matemática que puede ser de muy sencilla a muy compleja, dependiendo del sistema químico. Acuérdense que hoy en día, hasta hoy en día, no existen las matemáticas ni la física todavía, no sea para darle respuesta a la química. Hay muchos problemas por resolver. Entonces todavía, porque no se ha descubierto las matemáticas ni la física para darle respuesta a muchos problemas de la química. Entonces nunca olviden que la química está amarrada a la física y a las matemáticas. Cuando ustedes disgregan eso, no van a ser buenos químicos. Tienen que siempre pensar en términos físico-matemáticos al resolver un problema en la química, para que su solución sea más científica. Y claro, eso lo va a hacer científicos más integrales, más holísticos, porque nosotros únicamente por fines didácticos separamos el conocimiento, pero en la realidad todo se integra. En la medida que ustedes sepan integrar más los conceptos que dan en los diferentes cursos, ustedes van a ser personas mucho más competentes en su profesión, que en este caso es la química. Entonces, en esta ecuación diferencial de segundo orden, yo la puedo
¿Vemos? Así resumiendo, de esta forma simple, H por sí. Tanto H, que es el operador de energía, que se llama el hamiltoniano, y psi, que es la función de onda, que proviene de resolver, aquí lo dice, la ecuación de Schrödinger, y que contiene toda la información física del átomo. Entonces, eso va a ser igual a la energía, obtengo el valor de energía por nuevamente la función de onda, que tiene per se una forma matemática. Entonces, ¿entendieron ese punto? Y claro, aquí yo lo he puesto como un sistema estacionario que es independiente del tiempo, porque cuando yo tomo en cuenta esa variable, el tiempo, entonces la cuestión no es tan, se vuelve más compleja. Entonces, ¿qué es H? Resumiendo, ¿qué es H? Operador matemático. Es un operador, vemos, que está en el ámbito del cálculo. Vamos a la siguiente diapositiva para que lo vean. Entonces, en esta expresión H es un operador diferencial de segundo orden, al igual que la ecuación de Schrödinger. Es un operador diferencial de segundo orden, que ahora vamos a ver la forma matemática, que actúa, o sea, que opera sobre la función de onda psi para obtener lo que es la energía total del sistema, que no es más que la energía cinética y la energía potencial. ¿Quién me explica eso de energía cinética y la energía potencial? A ver si están entendiendo. La energía potencial hace referencia a la energía que está acumulada dentro de un cuerpo, y la cinética se refiere a la energía del movimiento. Muy bien, o sea que claro, la energía cinética es la energía que tiene el electrón por el movimiento, ¿verdad? Por la velocidad que tiene. En cambio, la energía potencial es la energía inherente a esa atracción de naturaleza coulombica, ¿verdad? Que tiene el núcleo con respecto al electrón. Parece que el núcleo tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. O sea, ¿se acuerda cuando veíamos el concepto y que ahí yo le dije algo incorrecto y yo creo que usted fue el que me corrigió? Que profesor, ¿se acuerda cuando íbamos hacia arriba en un grupo? ¿Qué ocurría con el radio? Disminuía, ¿verdad? ¿Y por qué disminuía? Porque la fuerza de atracción coulombica se hace más fuerte. Mayor, ¿verdad? Entonces, ahí igual, aquí encontramos una energía potencial que es de naturaleza electromagnética. Es la energía que tiene el electrón con respecto a su unión electromagnética con respecto a ese núcleo que tiene carga positiva. Entonces, claro, el operador se define como una operación, puede ser una operación o un conjunto de operaciones matemáticas que debe realizarse sobre una función determinada. En este caso, sobre la función de onda. Entonces, por ejemplo, puede ser una primera derivada, por ejemplo, cuando queremos determinar el momentum, una primera derivada respecto de una variable, o la integral, puede ser una integral, son ejemplos de operadores matemáticos. Entonces vamos a ver más adelante lo que es la integral, que la dieron dentro del cálculo que dieron dentro de los cursos de matemáticas. Entonces, una vez resuelta la ecuación de Schrödinger de un sistema, acuérdense que un sistema es una molécula química. Eso es el sistema para la cual yo voy a obtener una ecuación de Schrödinger. Pero ya les dije que la química es muy compleja. Por lo tanto, yo puedo tener sistemas químicos muy complejos donde esa ecuación de Schrödinger sea extremadamente difícil de resolver. Entonces, por lo tanto, yo lo tengo que tratar con, a través de, vamos a decir, de herramientas de ordenador, ¿verdad? Para obtener valores aproximados de la resolución de esa ecuación. No vas a tener una resolución exacta como la que tiene el átomo de hidrógeno y los átomos hidrogenoides. El átomo de hidrógeno, porque es sencillo de resolver esa ecuación de Schrödinger de ese sistema del átomo de hidrógeno. ¿Por qué es sencillo? ¿Por qué es sencillo resolver la ecuación de Schrödinger de un átomo de hidrógeno? Eso hace referencia al sistema. Porque tiene un solo electrón, profe. Muy bien, porque solamente hay un electrón. Ya cuando hay más de un electrón tenemos que tomar en cuenta esas interacciones interelectrónicas, por ejemplo, en los átomos polielectrónicos.
y por lo tanto todo se complica. Las matemáticas es mucho más compleja y por lo tanto resolver esa ecuación de Schrödinger es de forma exacta, es imposible. Profe, disculpe, pero la clase se acabó y ya tenemos otra. Ah, ya, está bien. Entonces nos vemos el día de mañana, completamos esta presentación y seguimos con la siguiente. La tercera la dejamos para la clase la semana siguiente. ¿Alguna pregunta? ¿Quién llegó tarde? ¿Alguna pregunta? ¿Quién llegó tarde, jóvenes? Yo, Rigoberto Castillo. Castillo. Rigoberto. Ajá. ¿Quién más? Anabel Simón Roy. Anabel Simón Roy. Usted faltó la semana pasada, ¿verdad? Anabel, ¿sí? Sí estaba, pero me salí antes de la clase, que terminara la clase. Pero yo la llamé varias veces y no me dijo al final que había llegado tarde. Tenga cuidado. ¿Y quién más llegó tarde? Otra vez dígame el nombre. Marina Quiroz, la chica que me dijo la respuesta. Sí, profe. Sí, tiene entonces 10 puntos. Van a sumarle a su primer parcial. 10 puntos. Y vamos a ponerle 5 puntos también al joven, que participa mucho, el joven Guevara, ¿oyó? 17. Profe, Deneika Ruiz. ¿Deneika Ruiz faltó? No. Perdón, llegó tarde. Sí, ¿tenía problemas para enlazarse? Para entrar, sí, es que nunca encuentro el enlace, profe. Hay una muchacha me marcó, creo, y pude entrar. Ah, ya. Es que yo no sé utilizar mucho esta. Usted me pedía auxilio, pero yo no podía. Bueno, lo dejamos hasta aquí, jóvenes. ¿Estudien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces quedamos así. Hasta mañana. Estudien. Chao, profe, gracias. Bueno, estudien.